Buenas tardes, compañeros. El día de hoy estamos en el segundo capítulo de nuestro podcast Mentes Diversas. A continuación van a pasar mis compañeros. Pero primero que nada, yo soy Héctor, ahora sí mis compañeros. Hola, soy Xiomara Contreras. Naomi Javier. Lucas Gómez. Alexa Lora. Referencia al primer capítulo. Hablar de un tema muy interesante. Se trata acerca de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Se estarán preguntando. Un conjunto de creencias y valores técnicas compartidas. Ok, ¿qué es un paradigma, chicos? ¿Qué crees que es un paradigma y tú cómo? Pues mira, antes de las clases yo no sabía realmente que era un paradigma, de hecho nunca lo había escuchado, pero a lo que yo entendí con la profe, un paradigma es cuando viene un cambio después de algo que haya pasado, ¿sabes? Como en los siglos de antes, y ese era como un paradigma, y ahora estar como en el siglo 2020, ¿sabes? O 21, cosas así, es como otro paradigma. Claro. Sí, te entiendo perfectamente. Compañera Vela, ¿cuál es tu definición de paradigma? Pues para empezar es, o sea, el paradigma, lo que nos han enseñado y hemos leído, pues es la base, ¿no? De algo, la base, la estructura, no sé cómo quieras decirle, sí, eso. Yo lo considero más como una perspectiva de nuestro entorno, y sí, con base también las creencias. Yo lo pensaba más como eso, como una perspectiva del hoy. Yo no sabía lo que era un paradigma, la verdad, pero conforme fue pasando la clase, bueno, más bien la clase que nos dio, a lo que entendí era que igualmente como una perspectiva que se cambió, y ese trance, o más bien el cambio, era el paradigma. Wow. Todas estas visiones me parecen muy incorrectas, ¿no es cierto? Todas estas visiones son válidas, de hecho mis compañeros lo explican como lo entendieron y así es como deberían ser las cosas. Pero ahora vamos... No es así como deberían ser las Eso cosas, es así. porque es nuestra opinión. Vamos a cortar eso. Ahora sí, ¿qué es un paradigma? Pues mira, yo tengo notado que en la manera conceptual, la que está estructurada, son creencias metodológicas y teóricas entrelazadas que abren el campo de visión de una forma o de una comunidad, que son científicas y específicas, formándose como su propio mundo, a la vez que se construye otro como tal. Pero pues, no sé, digan ustedes. Eso, en palabras simples, si es que lo podemos exponer así, es como dos mundos, el mundo de antes y el mundo del después, que conforme esos conceptos y creencias y tradiciones que se fueron cambiando o que se cambiaron en realidad, crearon el nuevo mundo, dejando atrás las anteriores pues en el pasado. De hecho, a mí me trae el recuerdo de uno que estábamos armando ahí en la clase con la profesora, y a mí me dijo de uno que está como, o sea, que sí puede entrar dentro del paradigma, y es lo de la educación como pre-tecnología y post-tecnología, porque antes era como un sistema esquematizado entre, pues ahora sí que la dicotomía de maestro y estudiante, y era como una enseñanza lineal, y ya con la tecnología pues ha cambiado mucho en el aspecto de aulas virtuales, de conceptos nuevos que se han tenido que llevar a cabo como por este cambio drástico drástico para los que lo ven en retrospectiva, pero sí es como conceptos más de e-learning y cosas como de que yo no conocía, yo me quedé en las TICs. No sé Así qué que bueno, pero sí. Pero pues igual, o sea, yo sé que estabas hablando, pero es como que lo voy a dejar un de lado y vamos a hablar también de la parte de donde está el paradigma y van las crisis. Las crisis. ¿Qué es eso? Son las crisis. Que es una crisis en cuestión de paradigmas. Y ve la tabla su puta. Pero no has dicho nada. ¿Qué no era, cómo se dice? ¿Qué no era la negación al cambio ante la idea? No. Pues se presentaba la anomalía, una anomalía. Dígamela, yo no he dicho nada. Ahorita.
está estudiándolo. Lo está procesando todavía. Está analizando. Que tenía sueño y hambre. Creo que no cortaré eso. Una periodo que igual que si hacemos como unos, que serán unos 18 minutos. Sí, para... Sí. Pero bueno, alguien diga lo de la crisis. Hacia la crisis. Alguien que no ha hablado tanto. Cualquiera de no ustedes lo dos. cuento. Tú tampoco has dicho mucho. No tengo lo de la crisis. Si no se puede. Bueno, pero entonces una crisis, y como tú ¿cómo lo llamaste hace rato también? Él, lo de anomalía. Ándale, la anomalía es básicamente esa nueva idea, pero que todavía no ha sido, por así decirlo, aprobada o aún adoptada por el paradigma actual. Es como la idea, la cuestión que tocamos en el podcast anterior, que era básicamente la existencia de Dios. Existe Dios y eso sería una anomalía, porque es como una nueva idea que se está presentando y da pie a otro paradigma, abre paso a un paradigma diferente donde se expande el conocimiento. Yo entendía anomalía como cuando algo no entra dentro del paradigma Ajá. actual, o sea, como cuando no hay algo que dentro del mismo sistema lo esté explicando. Porque lo de Dios, o sea, en el ejemplo que pusiste es lo de Dios, pues siempre estuvo, ¿no? Cuando nos dijo sobre la ecolastia. No creo que sea... Yo estoy de acuerdo con tu punto de que es una anomalía, porque pues, de ahí se vinieron como que ya lo demás, ¿no? No sé cómo darme a explicar, a entender. ¿Y tú cómo entiendes que son las anomalías? ¿Cómo las definirías? Ese fue mi punto de vista. Es que no sabría decirte ahorita un ejemplo, pero si era, o sea, de que lo de Dios no se me hace que sea una anomalía, ¿sabes? Ahí podría entrar, bueno, hablando justamente de Dios, creo que ahí lo hiciste como al revés. Ok, repítelo. Espérame. Creo que ahí lo Bye. Creo que ahí lo hiciste como al revés, porque creo que todo el tiempo se creían en los dioses, ya sean dioses griegos, no sé, aquí en México los dioses prehispánicos. Entonces, al haber algo que dijeran, un dios no sería capaz de esto, algo que dice mucho es como, si existe un dios, entonces ¿por qué hay acciones malas? Y se supone que Dios lo que busca es como la perfección, por así decirlo, del hombre, ¿no? Que no haya cosas malas, porque es lo que en sí busca el Dios. Bueno. Hablando de Cristo, ¿no? Es que nadie... No te refieres más bien a que no, el hombre... Espera. Entonces eso sería la anomalía. Como, ¿por qué si Dios busca que todos seamos bondadosos? Porque existe la maldad. Entonces eso no entra como en la idea de el Dios que siempre ha hecho lo bueno por nosotros, que se sacrificó por nosotros. Y ahí hay personas que dejan de creer en Dios porque si hubiera un Dios no existieran personas malas. Entonces ahí entra un nuevo paradigma y la crisis o la anomalía sería como esas respuestas que no pueden responder, por así decirlo. ¿Eso crees que es la anomalía? Así la entendí. Como aquello que no se puede cambiar. Algo así. No. Es como un factor de cambio, ¿no? ¿Se podría ver en algún sentido? Bueno, yo creo, porque a partir de ahí, es que muchas veces a veces ni siquiera saben que es una anomalía. Creen que es algo que se va a resolver dentro del paradigma, pero la anomalía es cuando ya no encaja, o sea, como cuando ya dentro de todo el sistema que se está utilizando no encaja, y ahí sí ya se necesita de, bueno, sí lo entendí yo, de ya otro pensamiento. Entonces la anomalía sería... Creo que entonces la anomalía sería esa idea, como tú la mencionas, esa idea que no cabe dentro del paradigma. Aquello que todavía no se adapta o no se implementa en el paradigma nuevo, en el paradigma actual. Sí. Y se responde con un paradigma nuevo. Y eso nos lleva al concepto fundamental de todo, que era lo de las revoluciones científicas. Porque cuando se hace como en esos cambios es cuando ocurren estas revoluciones a lo que recuerdo. Qué fuerte. Ok, ahora hablemos de que hay muchos paradigmas. No crean que solamente hemos vivido uno o dos, sino que la mayoría de las épocas tienen varios paradigmas, los cuales se encargan de explicar cómo es que se vivía en ese tiempo. ¿Algunos de los paradigmas? Aquí está, digamos, el mismo donde las mujeres eran pues igual el objeto, ¿sabes? Y los hombres eran los que mandaban y eran los únicos que podían trabajar y podían tener estudios. Y ahora está donde las mujeres ya pueden votar,
hablar, pueden opinar sobre lo que pasa. Siento que eso también podría ser un paradigma. Sí. Pero entonces cada idea nueva que se implementa en la sociedad es un paradigma. No. Pues no, porque si se puede explicar dentro de lo que se conoce, no es un... Puede ser un cambio muy grande, como para que se tome paradigma. ¿Tú qué piensas, Bela? Sí, porque, o sea, no necesariamente todo, no sé, todo concepto nuevo tiene que ser un paradigma, sino, por ejemplo, el ejemplo que puso ella, pues sí cambió, o sea, no solo cambió, por ejemplo, aquí en Tijuana, sino en todo el mundo, ¿sabes? Es algo que está realmente, no solo aquí, sino que en muchos lugares. Sí. Sí. Por eso no cualquier concepto nuevo que salga, pues no es paradigma, porque no es como que cambia el pensamiento de todo, de una gran masa de personas. O que lo cambia de una forma muy drástica. Ajá. Porque también recuerdo que en una clase, la profe nos comentó que un cambio de paradigma podría ser también como en un sector específico, pero donde realmente haya como un cambio muy drástico. Como los drones. No creo. Argumenta tu respuesta. Dos minutos para argumentar mi respuesta. Es que yo recuerdo que la profe puso eso de ejemplo, que el dron era un método de diversión. Y de la nada empezaron a utilizar eso como un método militar para algo bélico. Empezaron a utilizar algo que era algo para diversión y se transformó en algo bélico. Entonces el paradigma sería como lo que se creó para el disfrute de la gente se vuelve en algo para la vigilancia de la gente. No, pero, ¿sabes? Yo siento que no podría ser un gran paradigma. Lo podrías tomar tal cual como un paradigma porque no Como una es... teoría, algo así. Ajá. ¿Por qué no Sí, sería? porque a eso también estábamos hablando de que el paradigma tiene que ser algo que sea en muchos lugares, algo grande. Ajá. Y que Y creen sí. nuevos conceptos. Pero... Ajá. Ah, no, sí. Entonces siento que lo de los drones no podría ser un paradigma como tal. A lo mejor no Porque podría es- ser tomado como... Sí, perdón, es una práctica que se hace, pero no es algo que, no es como que, no sé, no es algo como que hayan dicho, ay, sí es cierto, se pueden usar para espiar o algo así. No sé cómo sucedió eso de que pasaron a usarlos para a lo bélico, pero no creo que podría considerarse paradigma porque no es algo que haya revolucionado las mentes. Entonces un paradigma tiene. Ok. Entonces un paradigma tiene que revolucionar las mentes. Esa es la Es que conclusión también un tenemos. paradigma tiene como sus características, por así decirlo, que se mencionan en la misma definición que dijo mi compañera, que era estructura conceptual, que tuviera conceptos clave sobre ese paradigma o esa época, en creencias metodológicas, que son creencias de esa época que pues fueran creencias que estuvieran en un conjunto de personas, no solamente como un grupo único o algo así. Y teorías, pues, son teorías. No sé qué. Entonces, para cerrar, ¿qué es un paradigma entonces? Ok. Como su conclusión de lo que salió. Pues, bueno, más que definición, yo siento que es como que y conlleva todo un cambio revolucionario desde conceptos hasta pensamientos como ya de la gente en general. O sea, sí tiene que nombrarse, como se dice, como para que se pueda entender la existencia del mismo, o sea, de la reciente existencia, con estos nuevos conceptos para organizarla dentro de este nuevo paradigma. Lo que dijo él. Entonces, aquí sí es el tema. Claro que sí. ¿Algo que quieran decir para despedirse? Me pareció muy completo lo que dijo mi compañero. Sí. Bye. Ya no hay ser. Sí.